Bueno, señores, hay más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, ay. Los senadores acaban de aprobar el contrato renegociado con Aerodón. Aprobaron los senadores este contrato. Lo aprobaron y ahora está el no terminé. Lo aprobaron ¿quiénes? Los senadores del PRM con el rechazo de los opositores. Lo aprobaron con el rechazo de los opositores. Eso es grave. Arnold, aquí está el video de cuando someten para la aprobación el proyecto de Aerodón. Vamos a ver cómo fue la votación para este proyecto de nuevo contrato con Aerodón. Sometemos a votación la iniciativa 02646, contrato de concesión renovado y reformado de los aeropuertos internacionales José Francisco Peña Gómez, Gregorio Luperón, Juan Bosch, Joaquín Balaguer y María Montes y el aeropuerto doméstico siglo XXI S.A. del Aerodón de 18 de noviembre del año 2023. Proponente Poder Ejecutivo. A votación. Aprobado en única discusión. Ahora pasamos al pase de lista final. Ricardo de los... Ahí está. Lo aprobaron los senadores del PRM. Los senadores del PRM aprobaron ese proyecto. No votaron por él los senadores de la oposición, quienes estuvieron todo el tiempo advirtiéndole al gobierno sobre el problema que había, el problema que existía para la aprobación de esa pieza. Vamos a ver algo que decía el senador Dionis Sánchez cuando se debatía esa pieza. Vamos a ver qué dice. Fronterizas, incluyendo a Santiago Rodríguez, que yo sé que Antonio Marte va a votar, y a la provincia de Bauruco, que yo sé que la senadora va a votar, la senadora Melania va a votar para que su provincia sea tomada en cuenta, que los 7.000 millones adicionales se han distribuido en las 7 provincias fronterizas. Presidente, muchas gracias. Bien, gracias a usted. ¿Qué pasó, Arnold? Pero ven acá. Entonces, ahí está, señores. Aprobado el proyecto de Aerodón por los senadores. Aprobado por los senadores del PRM. Lo aprobaron y ¿de qué manera? Pese a todas las críticas que se hicieran de los senadores de la oposición. Vamos a ver lo que decía el senador
Iván Lorenzo, que estaba presentando algo en el Senado. De medio remitimos un informe disidente con relación al informe favorable de la Comisión Especial que estudia el contrato de concesión renovado y reformado de los aeropuertos internacionales José Francisco Peña Gómez, Gregorio Luperón, Juan Bosch, Joaquín Balaguer y María Montes, y el aeropuerto doméstico Arroyo Barril, suscrito entre el Estado Dominicano, la Comisión Aeroportuaria y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, SAERODOM, el 18 de noviembre del año 2023. Expediente número 02646-2023. En ese sentido, presidente, puntualizamos algunos aspectos por los cuales estamos en desacuerdo con que se pueda aprobar esta gran estafa con el referido informe. Primero, la Asociación Dominicana de Aviación General y su división internacional Aircraft of Association Dominican Republic, mediante comunicado publicado el 19 de diciembre de 2023, expresaron su preocupación en torno a la exclusión de planes de inversión, repito, la exclusión de planes de inversión en aviación general en el contrato que suscribió el gobierno de Luis Abinader de concesión renovado y reformado de los aeropuertos internacionales José Francisco Peña Gómez, Gregorio Luperón, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, María Montes y Aeropuerto Doméstico Arroyo Barril, suscrito entre el Estado Dominicano, la Comisión Aeroportuaria y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodom, en fecha 18 de noviembre de 2023, que cursa actualmente en el Congreso y que se está festinando en el día de hoy. Segundo, que la Asociación Dominicana de Aviación General, por sus siglas ADAP, expresa que la empresa Indra ALG, contratada para realizar los estudios pertinentes en relación a esta concesión, recomendó la construcción de nuevos hangares de la aviación general, así como nuevas áreas de establecimientos de aeronaves, y que en tal sentido, su preocupación es producto de la ausencia de planes de parte de Aerodom para realizar inversiones en aviación general fuera de las Américas, incluyendo las recomendadas por Indra ALG en el Higüero, lo que consideran que es una retranca para el desarrollo de la aviación general y carencia de un plan nacional de desarrollo de la aviación civil. Tercero, que según la Asociación Dominicana de Aviación Civil, el país paga por el combustible de aviación 100 LL más caro de la región, teniendo esto un impacto negativo en los vuelos de entrenamiento, fumigación, turismo interno, aeroambulancias, entre otros, por lo que consideran que la creación de nuevas estaciones de combustible, así como la eliminación de tarifas por galón de 100 LL, deberían ser prioridades para las autoridades y empresas concesionarias de aeropuertos. Cuarto, que el contrato no está tomando en cuenta el posible impacto de la reducción de categoría de la Administración Federal de Aviación, FAA, siglas en inglés, de Estados Unidos. Quinto, y es uno de los más importantes, presidente. Presidente, vamos a esperar que los conversatorios se puedan parar un poquito para que me escuchen. Faride vino hoy vestida de rojo y está celebrando. Está celebrando el anuncio que hiciera el presidente Abinader. Quinto, que de los 755 millones de dólares que se entregarán al gobierno serán gastos deducibles de impuestos sobre la renta, es decir, que este pago sería un avance al gobierno de impuestos sobre la renta y no así de los beneficios de concesión. Esto es lo más que se parece a un préstamo. Sexto, que el señor ministro de la Presidencia, que estuvo aquí en la anterior sesión, Joel Santos, en su entrevista en Comisión General del Senado de la República, en fecha 18 de diciembre del 2020, admitió que el gobierno recibirá y solo una campaña de repostulación nos llevaría a nosotros un día como hoy a reunirnos para aprobar este adefesio, que de los 300 millones de dólares transcurridos 10 se entregarán transcurridos 10 días después de la aprobación congresual del contrato. Cosa esta, presidente, y por eso yo quiero que mis colegas tomen esto en cuenta.
que se había dicho, se había desinformado al país, diciendo que recursos de Rodón ingresarían a finales del año 2024. Esto lo cuelga, esto lo destaca el decano Listín Diario en su portada. Yo no quise decirle que mentía al ministro de la Presidencia aquí en el Senado, porque él vino a mi casa y yo no quise ser desconsiderado. Pero él admitió aquí que se van a entregar 300 millones de dólares 10 días después que ustedes, lo que mandaron a convocar los oligarcas del Palacio, aprueben este adefesio jurídico. Entonces, presidente, es decir, que este pago, que el ministro de la Presidencia admitió que 10 días después de la aprobación congresual de este contrato, contradiciendo así la información que ofreció el mismo ministro y el presidente en días anteriores, de que el gobierno recibiría los recursos de Rodón 6 meses después de las elecciones a finales del año 2024. ¿Y hasta cuándo quieren mentir, presidente? Séptimo, que este contrato se está negociando con 7 años de anterior a su expiración. Solo una campaña reeleccionista con desesperación ha provocado esto. En un año preelectoral y comprometiendo a futuras gestiones gubernamentales sin haber llevado la licitación pública nacional e internacional. Octavo, que atendiendo a los antes expuestos se necesita examinar exhaustivamente y ojalá, presidente, que luego que mis colegas cojan este informe disidente para que se convoque a la opinión pública nacional, porque a todas luces nosotros vamos a tener el contrato que más carece de legitimidad de la población. Esto no lo quieren, óyeme, ni ¿cómo se llama el que andan buscando, que el presidente dijo que lo traigan? Ni Kiko La Quema quiere este contrato. Entonces, se debió convocar a la opinión pública aquí para que nosotros lo escucháramos en este Congreso. Entonces, por tales motivos, presidente, nosotros estamos planteando este informe disidente. Muchísimas gracias. Bueno, señores, ahí está. Dicho, como lo ha dicho el senador en este informe disidente, hay que tener mucho, pero mucho cuidado cuando se trata de un proyecto como este, que está siendo festinado, como dice él. Exactamente. Es aprobarlo y aprobarlo rápido, porque el gobierno quiere que se lo aprueben. Esa es la realidad. Aprobarle rápidamente al gobierno como se aprobó, porque como dice el senador de la provincia Elías Piña, 10 días después le van a estar entregando 300 millones de dólares al gobierno. Y el gobierno lo que está buscando precisamente es eso, es que le entreguen dinero, porque parece que eso es lo que le hace falta para la inversión en el tramo de la campaña. 300 millones de dólares 10 días después de la aprobación. O sea, que en enero, a principios de enero, le estarían entrando esos 300 millones de dólares al gobierno de Luis Abinader. Esa realidad es la que se está viendo, y eso es lo que está diciendo, el señor Iván Silva, Iván Lorenzo, porque lo de Iván Silva fue otra cosa. Lo de Iván Silva fue que se enfrentó con el ministro de la Presidencia cuando fue
al Congreso a explicar sobre este proyecto. El ministro de la Presidencia fue convocado al Congreso y allí Iván Silva lo confrontó y le dijo varias que Cuco, que nos llamó de Nueva York hace un rato, quiere como que nosotros le compartamos con la gente este incidente. Vamos a ver, Arnold, si tú lo tienes ahí ya, lo de Iván Silva, el senador de la Romana, que le entró al ministro de la Presidencia, Joel Santos. Vamos a ver algo, qué es lo que dice. Acompañantes, ministro, yo quiero primero decirle que usted falta la verdad cuando habla de la saturación de los aeropuertos. La información que nosotros tenemos es que la saturación de los aeropuertos pues ha sido mínima en los últimos 10 años y que inclusive el aeropuerto de las Américas, lo que ha pasado en realidad es que el flujo de estaciones, las estaciones de flujo lo que han hecho es que le han colocado tiendas en las estaciones de flujo y por eso aparenta como que está todo congestionado, pero en realidad el flujo no ha aumentado mucho en los últimos 10 años y creemos que es una componenda el querer decir que se necesita una ampliación del aeropuerto. Cuando usted habla del canon, también usted miente, porque solamente, ministro, del 2023 al 2030, las proyecciones por la tasa, voy a explicar lo que es la tasa aquí, honorables colegas. La tasa es que le ponen a cada pasaje, cada persona que entra y sale de la República Dominicana, $18.42 y ahora más $3.11 le ponen a cada pasaje. Esa es la tasa. Y solamente de tasa, Aerodón va a tener una ganancia de $1.399 millones en estos próximos 7 años. Los ingresos variables, ministro, usted habla de 300 y 500 millones, pero en la página 40 del contrato, déjeme decirle que se habla de ingresos compartidos del 30 al 34 y la ganancia nuestra va a ser de solamente un 10% de los excedentes, es decir, de lo que se sobrepase. Nosotros vamos a tener un 10% y que después de ahí la ganancia de nosotros va a ser un 20%. También usted miente con los impuestos, ministro, porque en la página 64 y 66 del contrato, en los anexos, ministro, en los anexos, no sé si usted lo leyó, los anexos, dice que están exentos de impuestos Aerodón, accionistas, inversionistas, prestamistas, contratistas, subcontratistas, es decir, todo el mundo, todo el que esté relacionado con Aerodón no tiene que pagar un centavo de impuesto, según dice en la página 64 y 66. Ministro, usted sustituyó recientemente, no se ría, ministro, yo no estoy relajando, esto no es un relajo, y me molesta su risa. No se ría porque esto es un asunto serio, esto es un asunto de nación. Yo creo que usted debe guardar el respeto. Y déjeme hablar porque usted debe guardar el respeto cuando se dirige a mí. Escuchándole, ministro. Usted debe guardar el respeto cuando se dirige a mí. Lo escuché en silencio, ministro. Con mucho respeto yo lo escuché a usted. Escúcheme usted a mí ahora. Vamos a hablar de mis mentiras ahora. Pero un momento. Escúcheme usted a mí, por favor. Por favor, escúcheme, porque yo le escuché a usted todas sus mentiras durante 1 hora y media y no dije nada. Estuve pacientemente sentado aquí. Usted sustituyó a un ministro corrupto de la presidencia, el señor Macarrulla, un ladrón, cómplice del desfalco de la cárcel de Las Parras, y yo no lo oí en ningún momento pronunciarse sobre eso. Me dio mucha pena eso, ministro. Perdóneme que se lo diga, pero que tenía ganas de decírselo. Que me dio pena que usted lo sustituyera y no dijera absolutamente nada sobre eso.
Las preguntas que le quiero hacer, ministro, ojalá que usted sea conciso y sea claro con estas preguntas porque son muy sencillas. Los ingresos de Aerodón desde el 1999 hasta ahora, si usted tiene esos números o alguno de sus acompañantes. Las inversiones de Aerodón desde el 1999 hasta ahora, ¿cuáles han sido? ¿Cuánto pagó la compañía mexicana Adven a Aerodón y en cuánto se la vendió a la compañía Vinci? Necesitamos saber eso. Y una última pregunta, ministro. Yo quiero saber si usted o el presidente de la República son socios de la compañía Vinci Airport Dominicana, que está en los anexos. A esa fue que ustedes se la vendieron. Le vendieron el contrato. No fue a Vinci que ustedes se la vendieron, a Vinci Francia. No, fue a Vinci Airport Dominicana que ustedes le vendieron el contrato. Es con ellos que ustedes están firmando. Y están firmando también con Vinci Airport Atlántica. Y nosotros queremos saber, y ojalá que los queridos amigos acá me puedan decir si son ustedes o algún familiar de ustedes los socios de estas compañías y quiénes son los socios de esas dos compañías a las cuales se le otorgó el contrato. Muchas gracias, ministro. Mire, senador, yo me voy a limitar a responderle las preguntas técnicas, porque yo no voy a entrar en esos comentarios absurdos que usted acaba de emitir, sobre todo al final. Pero me voy a limitar a responder las preguntas técnicas sobre las mentiras que usted dice que yo he dicho. Y a veces hay que tener mucho cuidado a la hora de emitir términos particulares. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pero bueno, ya eso es un asunto suyo. Lo primero, sobre el tema de las proyecciones. Usted dice que yo miento con respecto a la saturación. Yo no he dicho que hay una saturación ahora mismo. Eso no fue lo que yo dije, si usted lo entendió bien. Lo que yo dije es que iba a haber una saturación al 2030, porque la capacidad de los aeropuertos es de 6.5 millones de pasajeros y al 2030 iba a ser 8.5 millones. Hoy día maneja 5.1 millones de pasajeros. Es decir, sí, hay una capacidad todavía de manejar 1.4 millones de pasajeros. No hay saturación. Hoy no hay tal saturación. Pero un gobierno no puede trabajar sobre la base de esperar a que sucedan las cosas malas. Uno tiene que trabajar anticipadamente y eso es lo que yo he explicado desde el principio. Segundo, yo no le voy a decir que usted miente porque yo no voy a caer en sus propios términos. Pero cuando usted haga los cálculos de los pasajeros, asegúrese que usted lo contabilice adecuadamente. Eso es un pago por pasaje. La mayoría de los pasajes son ida y vuelta, por si usted no lo tiene presente. Entonces yo le sugiero que usted haga los cálculos sobre los pasajes, que la mayoría son ida y vuelta. Sobre el tema de los ingresos brutos o las ganancias, también quiero hacerle la siguiente corrección. No es lo que recibe el variable, no es sobre la ganancia, es sobre los ingresos brutos. Ciertamente yo he explicado aquí que es sobre los excedentes y ciertamente yo he explicado aquí que nosotros tenemos control de la variable y ciertamente yo también he explicado que la expectativa de nosotros de manera conservadora es de 300. Bueno, señores, ahí está. Esa discusión estuvo, y qué bueno que suceden cosas como esta. Y eso es lo que debe hacer un funcionario público. Someterse al escarceo público, a que le pregunten y él a responder. Qué bueno que se pudo hacer todo esto. Y pese a todo esto, pues se aprobó el contrato con Aerodón. El tiempo se encargará de decirnos si la oposición tenía razón. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.